Vamos a continuar entonces con lo que es el mediastino inferior. Recordemos que es esa línea o ese plano que está ubicado por debajo de lo que es el ángulo de Lewis hasta la cuarta vértebra torácica. Ese mediastino se divide o se subdivide en un mediastino anterior, uno medio y uno posterior. Vamos a comenzar entonces con la división anterior. Vamos a encontrar una parte del timo, sobre todo va a ser importante cuando este timo aumenta de tamaño. Vamos a encontrar los ramos de la arteria torácica interna, vamos a encontrar algo de grasa pericárdica, los ligamentos externos pericárdicos y algunos linfáticos de la pared del tórax. Básicamente entonces aquí alcanzamos a ver, recordemos que esta es la arteria torácica interna, discurriendo por la pared anterior del tórax. Aquí alcanzamos a ver lo que es el vestigio del timo y básicamente esas son las estructuras que alcanzamos a ver. En este caso no tenemos grasa en esa ubicación. Aquí vemos entonces el paquete torácico interno recorriendo estas estructuras y formando algunas de las arterias intercostales, como ustedes ya lo habían visto en lo que era la pared del tórax. La división media, entonces vamos a tener básicamente lo que es el pericardio, el corazón propiamente dicho, la aorta ascendente con la arteria pulmonar, la llegada de la vena ácigos a la vena cava superior, recordemos que también es un punto de referencia, los nervios frénicos, los bronquios principales, el plexo cardíaco y los nódulos linfáticos traqueobronquiales. Entonces vamos a ver acá cómo entonces toda esta sería la división que hablamos del mediastino inferior medio. Y ese mediastino inferior medio entonces tenemos lo que es la aorta ascendente, lo que es la vena cava superior, lo que es la arteria pulmonar, lo que son los bronquios principales tanto derecho como izquierdo, que los vamos a ver ahorita más adelante, y obviamente la llegada de las venas pulmonares también alcanzarían a formar algo de parte de este mediastino medio inferior. Aquí vemos entonces una vista izquierda, un corte sagital, vemos entonces el mediastino más o menos estaría a este punto. Aquí están las dos arterias, la arteria pulmonar, del lado izquierdo. Tenemos el ligamento arterioso, las dos venas pulmonares, algunos nódulos linfáticos traqueobronquiales, el nervio vago, lo alcanzamos a ver ahí, lo que es ya la aorta descendente, que la vamos a ver que pertenece ya al mediastino posterior. Muy bien, aquí vemos los vasos y arterias pericardiofrénicas y parte también del pericardio. Eso en el lado izquierdo. En el lado derecho entonces vemos muy bien cómo viene la vena ácigos desembocando y formando parte de lo que es la vena cava superior, desembocando en ella. Y también, como decíamos, esa división nos puede ayudar a saber qué es mediastino superior y qué es mediastino inferior inmediatamente por debajo de ella. Aquí la arteria pulmonar, las dos venas pulmonares, nódulos linfáticos también traqueobronquiales, básicamente formando parte, también ese pericardio, los vasos pericardiofrénicos de esa mediastino medio en la porción inferior. Aquí alcanzamos a ver también el nervio vago que se está buscando, que se está yendo a buscar hacia el esófago. Muy bien, aquí vemos una visión donde vemos básicamente lo que es el pericardio y las estructuras circundantes con él. Vemos aquí el corazón abierto para recordar la vena cava superior, la porción ascendente de la aorta y la arteria pulmonar. En la división posterior vamos a tener entonces básicamente la aorta descendente, el conducto torácico, la formación principalmente, las venas ácigos y hemiácigos, el esófago, los nervios vagos pegados a él, los nódulos mediastínicos posteriores, el plexo esofágico que hace parte del sistema simpático y la cadena simpática torácica formando los nervios espláncnicos. Muy bien, ahí estamos viendo entonces una división. Vemos cómo esos nervios vagos efectivamente se van a buscar al esófago. Recordemos que el izquierdo va a pasar por delante del esófago y el derecho lo va a hacer por la región posterior y van a continuar con el esófago para dar inervación parasimpática a lo que son los órganos gastrointestinales. Si observamos acá alcanzamos a ver parte de lo que son las ramitas de ese callado de la aorta, donde vemos que da unas ramas intercostales y vamos a ver más adelante que también da unas ramas importantes para la parte bronquial. Si nos vamos hacia la parte inferior, observamos aquí lo que es la vena hemiácigos, esa vena hemiácigos formándose acá. En este caso desembocó en una de las venas de los troncos venosos brachiocefálicos, eso puede llegar a pasar. Aquí están unidas como si fueran dos hemiácigos, generalmente tenemos una división, una hemiácigos que es la que llamamos como tal hemiácigos y una hemiácigos accesoria hacia la parte superior. Aquí alcanzamos a ver parte de lo que es el conducto torácico, acá de color verde, que va a ir a buscar a desembocar ese confluente yúgulo subclavio. Tenemos todo lo que es la cadena simpática torácica y formando acá los nervios espláncnicos. Aquí se ve muy bien el nervio espláncnico mayor, que también va a discurrir a través de los hiatos del diafragma y va a llegar a inervar a los órganos del abdomen. Básicamente esa es la estructura que vemos. Es bastante diferente la visión que tenemos del lado derecho, ya que vemos que la vena ácigos es mucho más grande, cabalga al bronquio del lado derecho y desemboca en la vena cava superior. También tenemos aquí a la cadena simpática,
torácica al nervio espláncnico mayor, y aquí sí alcanzamos a ver algo del nervio espláncnico menor, y a veces aparece un nervio espláncnico IMO o mínimo, que es uno que puede llegar a aparecer en algunas circunstancias. Menos de sus ganglios, entonces que son parte de lo que es el sistema nervioso simpático y van a abarcar lo que son las neuronas postganglionares de este sistema nervioso simpático. Vemos entonces aquí nuevamente a lo que es el nervio frénico, a lo que son los dos nervios vagos, aquí a ambos lados, y a los dos nervios laringeos recurrentes, recordemos ramas de este nervio vago. Aquí recordemos que el nervio vago entonces es el encargado de la función parasimpática de los órganos torácicos, del corazón, los bronquios y el esófago, y de la mayoría de los órganos abdominales hasta esta porción de lo que es el intestino grueso. De ahí para adelante tiene que ver con otra porción. Aquí vemos lo que es la formación de los nervios laringeos recurrentes, bajando por debajo de la arteria, este sería el lado derecho, por debajo de la arteria subclavia, subiendo el del lado derecho, y por debajo de la arteria del callado de la aorta, subiendo el del lado izquierdo. Esta es una vista posterior, y yendo a buscar a lo que es, lo que recordemos, a lo que es la laringofaringe, y a la laringe como tal para inervar los músculos de la fonación. Nuevamente la vista del lado derecho, para que recuerden las estructuras. La idea es que traten de ustedes mismos en este punto tratar de identificar las estructuras por sus propios medios. Si quieren pueden tratar de parar el video y nuevamente lo hacemos del lado izquierdo para que hagan el mismo ejercicio, ubicando las estructuras que hemos visto en las diferentes porciones del mediastino. Muy bien, acá vamos a recordar básicamente lo que les había dicho, los nervios vagos. El nervio vago entonces del lado izquierdo viene anterior al esófago, el nervio vago del lado derecho viene posterior. Miremos acá la vena ácigo, se ve como cabalga al bronquio fuente del lado derecho. Esa es una relación importante anatómica que no deben olvidar. Aquí vemos entonces lo que son las ramas de lo que es la parte de la aorta descendente, ¿sí? Y vemos cómo salen aquí las arterias bronquiales, principalmente las arterias bronquiales del lado, o la arteria bronquial del lado izquierdo, que es la que es rama directa de la aorta descendente, ¿sí? Es muy importante recordar que esas arterias bronquiales son las que le dan irrigación nutricia al pulmón, ya que las arterias pulmonares le dan la irrigación, pero funcional. Aquí vemos la formación de las dos venas ácigos, de la vena ácigos, que se forma de la vena lumbar ascendente, que se une con la vena subcostal. A veces existe una vena impar, una vena lumbar, ¿sí? Que viene también ascendiendo y forma también parte de la vena ácigos, principalmente en el lado derecho. Y vemos como esta vena ácigos finalmente, como hemos visto, hace su callado y desemboca en la vena cava inferior. Aquí tenemos la vena hemiácigos accesoria, que puede desembocar, como habíamos dicho, en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, o puede formar parte de él, y la vena hemiácigos como tal, que generalmente hacen un cruce y van a desembocar, ya sea ambas o una de las dos, en la vena ácigos. La vena hemiácigos también se forma de la misma manera que la ácigos, sino que lo hace del lado izquierdo, obviamente. Aquí vemos entonces más o menos el trayecto. Aquí vemos una desembocadura más o menos como se da en las partes generales, donde las venas hemiácigos y hemiácigos accesorias generalmente drenan a lo que es la vena ácigos. Aquí vemos nuevamente su callado y recordemos que el primer paquete intercostal está drenado o va a drenar directamente al tronco venoso brachiocefálico. Por eso vemos que en el segundo, tercero y cuarto forman esta gran vena intercostal superior, y ya después de ahí para abajo sí van a desembocar directamente en lo que es la vena ácigos y hemiácigos en el lado izquierdo. Aquí vemos un poco más la estructura de cómo son las dos estructuras venosas. Y aquí vemos entonces cómo se forma este conducto torácico. Vemos cómo recibe aquí la linfa en una estructura que se llama la cisterna del quilo y empieza a subir. Inicialmente se nos pierde acá un poco porque está metido entre estas estructuras y lo empezamos a ver acá cómo sube esta estructura de color verde, que va recibiendo también drenaje linfático de los diferentes nódulos que hay acá, y termina desembocando y subiendo y desembocando a lo que es el confluente yógulo subclavio del lado izquierdo. Entonces aquí vemos muy bien cómo es ese drenaje linfático y cómo también podemos llegar a tener algo que es lo que se conoce como la gran vena linfática del lado izquierdo, que va a drenar también al confluente yógulo, del lado derecho, que va a drenar también al confluente yógulo subclavio del lado derecho. Sin embargo, es mucho más pequeña y mucho más corta. Es importante que ustedes revisen cómo se denominan entonces los nódulos linfáticos. Aquí está esta imagen para que ustedes los puedan repasar y estudiar. Los nódulos linfáticos que se ubican en la pared o en la parte cavidad torácica y mediastino.
El timo, recordemos que es un órgano del sistema linfático que poco a poco va involucionando. Generalmente en el adulto lo que encontramos es una grasa tímica que está ubicada más o menos en esta región y puede ubicar también en parte del mediastino inferior anterior. Es muy importante, sobre todo en condiciones patológicas, cuando este timo puede llegar a crecer de tamaño y asociarse a condiciones como, por ejemplo, a la miastenia gravis. Aquí vemos entonces, voy a dejar estas imágenes para que ustedes ubiquen, después de haber visto la presentación, para que ustedes entonces ubiquen las estructuras que alcancen a identificar en esas porciones